qué es el hemograma? El hemograma es un instrumento que nosotros tenemos, es un examen diagnóstico, es un instrumento que tenemos nosotros para ver básicamente esa hematopoiesis que ustedes han estudiado desde el punto de vista fisiológico y embrionario y bueno, todo lo que han hablado seguramente en sus clases pasadas. O sea que es un reflejo de lo que está pasando tanto a nivel central en esa médula ósea como a nivel periférico con las células que se producen y con la fisiología que ellas tienen ya en parte de la circulación y sus funciones. Básicamente, esa máquina que yo les mostraba utiliza tres principios para estudiar la línea blanca. La línea blanca son los leucocitos y básicamente utiliza un principio de citoquímica para tratar de caracterizar esos glóbulos blancos. Tiene un sistema de impedancia para dar el tamaño de esos glóbulos blancos. Y como ustedes recuerdan, los glóbulos blancos tienen varios gránulos y varias formas dentro de su citoplasma. Entonces, por dispersión de luz, si ustedes golpean un haz de luz contra esa célula, se va a dispersar de una manera diferente según sea la célula que se está analizando. Entonces, esos son los tres, digamos, principios grandes de estas máquinas para estudiar los leucocitos. Dado eso, se dan estos subtipos, o los, digamos, yo les digo los hijitos de los leucocitos, que básicamente son 5. Los polimorfonucleares o neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, y hay unos que no están en esta diapositiva, que son los basófilos, ¿vale? Entonces, fíjense que esto es lo que ustedes van a ver en un hemograma que se llama el dispersograma. Si ustedes le ponen un haz de luz al linfocito, pues por supuesto que no se va a dispersar mucho porque tiene un núcleo sólido, compacto. Entonces su grado de dispersión va a ser bajo y su zona de ubicación en el dispersograma es esta. Si ustedes, por el contrario, hacen una dispersión de la luz en un polimorfo nuclear, por supuesto que esa dispersión es mucho mayor, ¿sí? Normalmente hay un mayor número de polimorfonucleares, entonces ellos se van a ubicar en esta área del dispersograma. Los monocitos, que son células por tamaño más grande, esto va de acuerdo al tamaño de la célula y al grado de dispersión. Bueno, al tamaño de la célula y al grado de dispersión. Entonces, el tamaño del monocito es mucho más grande que el del linfocito, por eso está el linfocito hacia este lado, el monocito acá, y el neutrófilo tiene un tamaño intermedio entre estas dos células. El monocito no tiene una dispersión tan grande como el neutrófilo, pero tampoco es tan consolidado como el linfocito, entonces se va a ubicar acá, ¿ya? Y el eosinófilo, definitivamente, fíjense que su citoplasma está lleno de punticos rojos, ¿sí? Tiene dos núcleos que los describen como en bolsas de café, como esas bolsas de café que llevan los caballos o las mulas o los burritos nuestros. Van cogidos aquí como por digamos, un hilo de cromatina acá, y son dos núcleos que se ven. Estos eosinófilos dan una dispersión mucho menos condensada y son células más o menos del mismo tamaño del neutrófilo. Entonces, fíjense que si uno viera esta gráfica solamente, y uno, por ejemplo, tiene linfocitosis, o sea, un aumento de los linfocitos, este recuadro va a aumentar, se va a hacer mucho más predominante, y de pronto va a achicar, digamos, el número de neutrófilos, esta área de los neutrófilos y de los monocitos. O sea que uno solo viendo esta gráfica puede hablar, por ejemplo, de aumento de linfocitos, o no estén, entonces puede haber linfopenia, o sea, disminución de los linfocitos, o puede haber neutrofilia, o puede haber neutropenia, o puede haber monocitosis, o puede haber monocitopenia, que realmente no es una situación clínica especial que se defina, solo se habla de la monocitosis, o sea, aumento del número de monocitos, o puede haber una eosinofilia, o sea, un aumento de glóbulos blancos de tipo eosinófilo, o puede haber que se ve por acá. Entonces, fíjense que con esto, acuérdense de las situaciones que puede llevar uno desde un examen a la parte clínica. Ya uno, si uno ve neutrofilia, y ustedes abren un capítulo de cualquier libro que diga
alteraciones de los neutrófilos, aumento de los neutrófilos o neutrofilia, y le salen por lo menos 20 procesos diagnósticos diferenciales. Solo viendo una gráfica, y esa era la manera como en la Javeriana nos hacían usualmente la evaluación a nosotros, viendo pedazos de un examen. Escúchenme un segundito, tengo que contestar esta llamada. Un segundito, por favor. Hola. Bien, Alejo, sigo en clases, que tengo yo 4 horas de clases seguidas, pero ¿te puedo llamar en el intermedio? ¿Sí? Bueno, listo, perfecto. Ok. Qué pena con ustedes. Entonces, es importante que los dispersogramas, cuando los tengan en los hemogramas, porque no todos los hemogramas los sacan, ustedes le den el valor que se requiere a esto. ¿Listo? Bueno, el otro parámetro, como veíamos, es la hemoglobina y el hematocrito. Lo que les hablaba, pueda que aquí vean otros valores un poco diferentes, porque esto va de texto en texto, pero básicamente lo que les quiero decir es que es la relación entre lo que hablábamos de ese volumen plasmático y el número de células que están. Entonces, imagínense que este volumen plasmático se incrementa muchísimo, pues estos compartimentos se puede diluir, o si esto se contrae muchísimo, este compartimento se puede incrementar y concentrar. Entonces, pues el hematocrito es básicamente esto, el porcentaje de volumen de la sangre total, ¿sí? Que está, digamos, conformado por los glóbulos rojos, ¿ya? Bueno, el volumen muscular medio es el que les da el tamaño, acuérdense, microcíticos, normocíticos o macrocíticos, por encima de 98, para unos libros es por encima de 100, si está elevado y por debajo de 80 es microcítico, si está elevado es macrocítico, si está en estos parámetros es normocítico. La hemoglobina corpuscular media tiene estos parámetros de 27 a 34. Si está disminuida, los glóbulos rojos usualmente son hipocrómicos, o sea, son pálidos. Si está dentro de los rangos normales, son normocrómicos. Y la hipercromía realmente no es algo que tenga un valor claro, pero pues si está por encima de 34, sería un estado de hipercromía. Y digamos que el ancho de distribución eritrocitaria va de la mano con lo que les decía, la homogeneidad o la heterogeneidad de esa población, o sea, con la anisocitosis, y esto nos va a cambiar, digamos, la base de esa curva, que normalmente va de un 10 a un 15%. Entonces, si yo tengo elevado el ancho de distribución, es porque tengo una situación donde la población es muy heterogénea y necesito estudiar qué me está cambiando esa población y me la está haciendo tan heterogénea, y ahí me voy al frotis de sangre para ver qué descripción hace la bacterióloga en términos de tamaño, en términos de coloración, y eso nos puede ayudar a ir a buscar anemias ferropénicas por microcitosis o macrocitosis, anemias, por ejemplo, megaloblásticas, que son las situaciones clínicas más frecuentes. Entonces, cuando nosotros tenemos una hemoglobina baja, podemos, por ejemplo, tener una disminución en la producción de glóbulos rojos, o sea, la médula, la fábrica está fallando, o puede que tengamos anemias carenciales que no permiten que esa médula produzca adecuadamente. Si tenemos una destrucción de glóbulos rojos por una hemólisis que ustedes ya revisaron, vamos a tener un estado de anemia, y si tenemos sangrado, pues también vamos a tener un estado de anemia. La hemoglobina está baja, los niveles de hemoglobina, esto nos constituye la anemia como tal. Entonces, el diagnóstico de una anemia se basa en el nivel de hemoglobina, y si la hemoglobina está elevada, pues puede ser que nosotros estamos produciendo un exceso de glóbulos rojos, y puede ser un trastorno primario de la médula ósea, lo que nos da una enfermedad que se llama la policitemia vera. Esta es realmente la enfermedad, la policitemia real, digamos, que es cuando esa célula STEM no se frena y comienza a producir por alteraciones a nivel genómico y a nivel una producción exagerada de manera primaria y no controlada por los mecanismos de feedback negativo de la eritropoyesis, y constituye una situación donde ustedes aumentan el número de glóbulos rojos en sangre periférica y puede causar eventos trombóticos o eventos de hiperviscosidad, trayéndole al paciente síntomas, por ejemplo, de tinnitus, o sea,
piticos en los oídos, porque la perfusión de esos vasos sanguíneos delgaditos, por ejemplo, al oído medio, puede alterarse y a nivel de este punto, a nivel y causar estos síntomas. Puede dar mareo, también vértigo, por alteración a nivel de la irrigación de todo este oído medio que nos da la parte del equilibrio. Puede causar infartos del miocardio por simple hiperviscosidad. Puede causar trastorno de la perfusión en los dedos, en la parte periférica donde está la microvasculatura por simple hiperviscosidad también. Y estos pacientes pues tienen una enfermedad que es una enfermedad que, aunque no es maligna en sí, no es un cáncer, sí se considera un trastorno mieloproliferativo y es una patología que puede transformarse finalmente en una leucemia mieloide aguda. Si tenemos eritrocitosis secundaria es porque falta el oxígeno, entonces todo lo que nos hace que falte el oxígeno, estados de hipoxia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, cuando ustedes vean su patología, el enfisema, la bronquitis crónica, las enfermedades cardíacas, obviamente porque no hay una buena acción de bomba que nos haga oxigenar adecuadamente, o las alturas, por ejemplo, lo que les decía, la persona que vive en La Paz tiene una policitemia, las personas que viven en Bogotá tienen una policitemia secundaria, una hipoxemia crónica, porque ese es su sitio de vivienda, no necesariamente la hemoglobina a nivel de Bogotá es exactamente igual a la hemoglobina a nivel de Cartagena. Probablemente es diferente, y eso hay unos estudios poblacionales en Colombia que ya están descritos. Y lo otro es que haya una elevación de la eritropoyetina, que acuérdense que es la citoquina pues más importante en este proceso, y esto puede ser, por ejemplo, por una malignidad también. Por ejemplo, un carcinoma renal puede secretar eritropoyetina, un carcinoma hepático que tiene por hematopoiesis extramedular puede secretar eritropoyetina. O sea que cuando uno vea una policitemia, debe hacer una historia clínica enfocada a problemas como estos, bases del paciente, si fuma, si tiene tabaquismo, si tiene dónde vive, todo esto. O también puede llegar a ser un diagnóstico de un trastorno hematológico primario, o puede incluso llegar a ser el diagnóstico de un carcinoma, por ejemplo, renal. Siempre que hay una policitemia se debe estudiar si es primaria o secundaria, y siempre se debe tratar de aclarar, y hay unas pruebas que uno hace en conjunto con neumología y hematología para esto. Bueno, entonces fíjense el valor de la hemoglobina. Uno tiene una anemia, entonces hay varios algoritmos diagnósticos. A mí realmente este es uno que le gusta muchísimo a los internistas, a mí me gusta otro algoritmo, pero por ejemplo, ustedes pueden pensar, ¿esta anemia es porque no se está produciendo o porque eventualmente se está destruyendo más las células en la periferia? O sea, ¿tengo un problema de fábrica o tengo un problema en la periferia? Entonces, ahí a donde me voy, a ver quién me identifica la destrucción a nivel periférico, y esos son los reticulocitos, acuérdense. Entonces, si yo tengo reticulocitos menores de 2 corregidos a la anemia, tengo un trastorno que no me está permitiendo proliferar adecuadamente y suplir esa deficiencia que estoy teniendo, y puede ser anemias carenciales, anemias crónicas, procesos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoidea, el lupus, enfermedades como la granulomatosis de Wegener, o sea, todo lo que dé un proceso crónico inflamatorio, la falla renal crónica, puede dar anemias crónicas, y hay una manera de diferenciarlos, como vamos a ver de pronto un poquito más adelante. O puede haber una falla medular, y aquí es cuando entra el hematólogo realmente. Esta es una causal de remitir realmente a un hematólogo. Pero si yo tengo una destrucción aumentada y tengo reticulocitos mayores de 2, tengo que mirar por qué se me están destruyendo. Y si yo soy médico general, soy internista, puedo hacer unos estudios para mirar si hay anemia hemolítica, puedo pedir mi frotis de sangre periférica, mirar si hay esquistocitos, si no lo hay, si hay codocitos, puedo mirar si tiene el CUMS directo o no lo tiene, puedo mirar si hay trastornos de la composición de la hemoglobina, si hay cuadros de hemoglobinopatías como la talasemia, la anemia de células falciformes, o simplemente es que estoy teniendo una pérdida crónica de sangre por un sitio que está sangrando crónicamente, y a pesar de que la médula produce, esto se está saliendo por algún lado o destruyendo. Aquí uno puede estudiar esto como médico general, como interno de medicina, como residente de medicina interna, y aquí realmente
por ejemplo, no habría necesidad de remitir inmediatamente al hematólogo. Y esto se los digo es porque ojalá ustedes en su práctica médica no se vuelvan unos remisores de que el paciente tiene tos, que lo vea el neumólogo, el paciente tiene anemia, que lo vea el hematólogo, el paciente tiene infección urinaria, que lo vea el infectólogo. Un médico general, que es la especialidad más difícil y que ustedes están viendo ahorita con este tema de la pandemia del COVID, son las personas que realmente le ponen el pecho a la medicina en general. Y es la especialidad, en mi concepto, más difícil que existe, porque ustedes se ven expuestos en un servicio de urgencias, en una consulta externa, a ver absolutamente todo. Uno ya de hematólogo puede decir que no sabe de apendicitis y nadie le va a criticar, pero uno de médico al no saber de apendicitis, pues queda mal, ¿ya? También este es el mecanismo que a mí más me gusta, con el volumen corpuscular medio. Entonces yo tengo células normales, o tengo células pequeñas, o tengo células grandes. Si yo tengo células normales, me voy por las enfermedades crónicas de tamaño normal. Normales quiero decir de tamaño normal, acuérdense que el volumen corpuscular es el tamaño de las células. Y pues tengo un listado de enfermedades que puedo ir a buscar. Si yo tengo las células pequeñas, usualmente la gran mayoría de las veces es esta deficiencia de hierro. Y voy y me enfoco primero a estudiar esto. Si esto me sale normal, comienzo a mirar otras opciones. Porque esto también tiene un costo para el sistema de salud, ¿no? Ustedes no pueden coger y decir, normocítico, entonces le pido todo el panel para reumatología, le pido todo el panel de ferritina, le pido todas las electroforesis de hemoglobina, pido sangre oculta de materia fecal, porque eso también tiene eventualmente un costo para el sistema. Uno tiene que hacer un análisis clínico de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, a sus antecedentes, y uno va priorizando estos procesos diagnósticos, ¿no? Y si es macrocítica, lo más frecuente es la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, que también tiene un proceso diagnóstico, o puede ser hemólisis, o puede ser el síndrome mielodisplásico, que todo esto, si uno descarta esto, aquí es donde debe remitir al hematólogo para que uno haga el estudio de su médula. No saben lo difícil que es, porque las consultas de hematología están llenas de pacientes que pueden ser estudiados y manejados realmente en una instancia de medicina general, medicina familiar o medicina interna. La anemia microcítica, entonces, es característica de la deficiencia de hierro. Uno lo que pide son estos parámetros, es lo que uno debe pedir cuando quiere estudiar la deficiencia de hierro. Pide la ferritina sérica, pide la capacidad de combinación o de saturación o de combinación de hierro, pide el hierro sérico y la saturación de transferrina. Todos estos parámetros tienen unos valores normales y pueden estar alterados en la deficiencia de hierro. Normalmente este es el cuadro típico. Está disminuida la ferritina, está disminuida esa capacidad de acople, digamos, del hierro, está el hierro sérico disminuido y la saturación de transferrina disminuida. Usualmente la población es heterogénea, o sea, el ancho de distribución está alto, el volumen corpuscular pues es bajo, ¿sí? Está menor de 27, y el recuento de reticulocitos usualmente es menor de 2 porque es hipoproliferativa, porque es carencial. Entonces fíjense que este es el panel que uno debe de pedir cuando está sospechando una anemia ferropénica. ¿Listo? Es muy importante que uno comience a estandarizar en sus algoritmos diagnósticos qué exámenes pide para no pedir, por ejemplo, la ferritina. Ay, se me olvidó también pedir el hierro sérico. Ay, se me olvidó la saturación de transferrina. Entonces, ustedes tienen que, eso ya está en los programas, incluso en sus celulares, hay cosas que uno tiene que tener de consulta rápido para poder hacer en la práctica en los hospitales. Yo creo que en medicina hay cosas que memorizar, pero realmente la tecnología la tenemos a la mano. Uno no puede estar consultando todo, como le pasa a algunos, que yo tengo por ahí algunos médicos que todo lo que les pregunto se van directo al celular. No, esa parte, ustedes tienen que ejercitar la memoria y tienen que aprender valores. Pero pues a veces uno no puede con todo y pues todos tenemos que consultar en algún momento. Esa medicina que me tocó a mí de aprender todo de absoluta memoria y no tener la opción de consultar, yo creo que espero que los hospitales pues sea un poco diferente ahora con ustedes, pero sí deben ejercitar porque si no, no van a poder hacer conexiones diagnósticas ustedes. Entonces fíjense que la deficiencia de hierro puede tener unos momentos donde uno puede tener pues, su parte normal,
los reserva de hierro, pero también puede comenzar a tener un balance negativo muy sutil en relación a la deficiencia de hierro. Fíjense, todavía no se ve la anemia, ¿sí? Pero comienza a haber unos cambios. Por ejemplo, la saturación de transferrina sigue normal, pero ya el hierro sérico total comienza a bajar, la parte de la ferritina comienza a bajar por debajo de 40, digamos que yo por debajo de 50 siempre sospecho anemias fénicas, y puede ser que sea una mujer que tiene unas menstruaciones muy abundantes y todavía, o estudiante de medicina que vive uno cansado con menstruaciones abundantes, le toman una hemoglobina y le dicen, no, su hemoglobina está bien, tranquila, pero no vieron todos estos parámetros. Y puede que uno esté comenzando a hacer una depresión inicial de la deficiencia de hierro. Después comienza a empeorarse y fíjense que lo que cambia es el tamaño de los glóbulos rojos. O sea, cuando ya uno está con glóbulos rojos pequeños y es, digamos, una cruz o dos cruces, miren cómo ya va el depósito de hierro, se va desocupando. Y aquí cuando ya son 3 cruces de microcitosis, es claramente donde todo se manifiesta. E igual cuando uno comienza a suplir el hierro, esto se comienza a mejorar de la misma manera. Comienza a mejorar la microcitosis y se comienza a devolver para acá, comienza a mejorar la saturación de transferrina, el hierro sérico comienza a aumentar, y de las últimas cosas que se van mejorando es el volumen corpuscular. O sea que esta gráfica de izquierda a derecha es como se va mostrando la enfermedad, y de derecha a izquierda es como se va mejorando con los depósitos de hierro. Ojalá nunca se les olvide que uno no da hierro por un mes y ya. El hierro requiere depositarse y requiere quedarse en la médula, y los depósitos de hierro solo se logran cuando hay deficiencias severas, por lo menos en 6 meses a un año. Y todos los parámetros se deben normalizar. Ojalá nunca se les olvide esto, porque si hacen esto, ustedes van a saber manejar anemias ferropénicas y no van a necesitar nunca de un hematólogo. Y hoy en día con estos parámetros cojan un hemograma de su casa y van a ver que pueden sugerir o no si esa persona tiene o no deficiencia de hierro. La etiología, lo que les decía, puede haber pérdidas, puede haber aumento en los requerimientos, por ejemplo, durante el embarazo, porque obviamente aumento por ese crecimiento del desarrollo de la organogénesis del bebé, y, o que haya una suplencia inadecuada, sobre todo, por ejemplo, en bypass gástrico, donde se alteran todos esos procesos fisiológicos de absorción del hierro que ustedes lo ven en nutrición, procesos de mala absorción, pacientes veganos que realmente no hacen una dieta adecuada desde este punto, o eventualmente pacientes que tienen deficiencias de hierro, que no les damos un manejo adecuado, entonces son los que terminan mandándole el médico general al hematólogo porque nunca se mejoró a pesar de que le dio hierro, pero el hierro se lo dio por 1 mes o 2 meses y resulta que el paciente tampoco se lo tomó bien. Entonces es muy importante esta parte. Se pueden dar diferentes presentaciones de hierro, que no les quiero entrar en esto, pero hay orales, hay endovenosos. Uno no debe transfundir una anemia por deficiencia de hierro, eso es un pecado. O sea, transfundir es lo único que uno no quiere hacer en medicina en escenarios de anemia, excepto que sea el paciente esté sangrando o esté pues definitivamente teniendo unas dificultades hemodinámicas, pero de resto la transfusión es como un trasplante y uno debe tratar de evitarla. La anemia macrocítica, que es todo lo contrario, el volumen corpuscular alto, en términos de volumen corpuscular, puede ser usualmente por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos, que eso se mide en sangre periférica, se solicita así, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, pero también pueden haber todas estas otras causas. Acuérdense de acuerdo si es proliferativa o no proliferativa la médula. En la anemia megaloblástica macrocítica, a mí me gusta después de revisar los reticulocitos y mirar si es hipoproliferativa o proliferativa, y de acuerdo a eso ir enfocando las posibilidades diagnósticas. ¿Por qué no se puede absorber la vitamina B12? Creo que eso lo ven ustedes también en nutrición. Hay atrofias gástricas, gástricos, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que no permite que allá en el ilium distal se absorba la vitamina B. La enfermedad celíaca también, que está ubicada ahí en la parte final del intestino delgado. Que haya una pobre ingesta, por ejemplo, en los veganos estrictos. Estos son personas que tienen que tener muy clara cómo es su dieta, y eventualmente hay que estar pendientes de que no hagan porque
deficiencia de vitamina B12 que puede traerles problemas neurológicos. Y también los folatos se ven en pacientes que tienen estas deficiencias de ingesta de estas o exceso, digamos, de estas sustancias. Y también porque se puede incrementar, por ejemplo, en el embarazo, y por eso la gran mayoría de las pacientes embarazadas reciben algo de suplencia de ácido fólico, además para la organogénesis del feto. Y en la hemólisis, porque ustedes recuerden que es importante en la trampa de folatos, en la hemólisis tanto intravascular y sobre todo en la autoinmune, tratar de esa suplencia, porque si no, no hay una hematopoiesis adecuada. Miren los síntomas que puede traer una deficiencia de vitamina B12, puede traer pérdida de memoria, depresión, debilidad y una alteración en los cordones posteriores medulares que puede hacer una cosa que se llama una degeneración posterior, degeneración combinada de la médula, y el paciente puede tener un trastorno neurológico para la marcha y dificultades que lo pueden llevar a inmovilización. Se puede tratar, ya hay vitamina B12 oral, inyectada, y los síntomas de la deficiencia de folato son muy similares. Entonces son situaciones que a veces van incluso de la mano y hay que estudiar las dos. Cuando uno tiene una enfermedad, una anemia normocítica, según el tamaño, pues lo que les decía, hay otras opciones. Eso ya es pensar en procesos más crónicos, ¿no? Es más difícil estudiar una anemia normocítica que una anemia microcítica o macrocítica, pero eso lo va haciendo el ejercicio y lo va uno, digamos, afinando a medida que va pasando por las especialidades y va viendo cómo enfermedades crónicas, por ejemplo, en reumatología afectan esto, las hemoglobinopatías cuando estén en hematología, los desórdenes primarios de la médula cuando estén en hematología, y pues cuando uno tiene una anemia normocítica, si ustedes piensan, y yo tengo una población muy pequeña, extremo, y en el otro extremo tengo una población muy grande, o sea, tengo deficiencia de hierro y deficiencia de vitamina B12, si yo mezclo esas dos poblaciones, puede que la curva poblacional no me dé tan mal, ¿sí? Pero realmente estoy teniendo un déficit es mixto. Entonces, cuando hay anemia y el volumen corpuscular es normal, uno siempre debe buscar combinación de deficiencias. Bueno, porque le puede sesgar a uno ese volumen corpuscular el hecho de que tienen un extremo muchos grandes y en el otro extremo muchos pequeños, y la población va a tratar de verse en ese impedancio como normal al final. La curva va a salir como con una distribución relativamente normal, pero la población no es normal, está mezclada, y eso es lo que hace que valores normocíticos. Básicamente, por ejemplo, enfermedades para anemia crónica, enfermedades del tiroides, todas las enfermedades que les digo del colágeno, la malignidad, todos los cánceres usualmente hay enfermedad crónica. También la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, fíjense que puede dar cambios de estos. El VIH, la tuberculosis, infecciones crónicas, la brucelosis, la falla renal también da enfermedad crónica, y por eso en la falla renal hay que dar eritropoyetina y hierro a veces, y a veces hay que dar suplencia de ácido fólico y vitamina B12. ¿Ya? Entonces, pues, cuando uno tiene los parámetros y quiere saber eventualmente si su anemia es por deficiencia de hierro, es anemia crónica, o también tiene otra situación que acompaña la enfermedad, porque uno puede tener una artritis reumatoidea, tener unas menstruaciones abundantísimas y tener una anemia ferropénica, pero también tener una anemia crónica. Uno corrige la ferropenia y de pronto sigue el paciente con anemia, porque el mecanismo de la anemia son las citoquinas de su enfermedad inflamatoria de base. Este cuadro es el que hace que uno pueda diferenciar entre una y otra. La ferritina en la deficiencia de hierro está disminuida porque mide los depósitos de hierro. En la enfermedad inflamatoria está normal o aumentada. Entonces, si uno tiene un lupus en crisis y tiene la ferritina que es normal, como ustedes verían, digamos, de 40 a 150, y tiene la ferritina en 500, pero tiene una hemoglobina en 6, tiene dos opciones. Y tiene un CUMS directo negativo, porque el lupus puede dar anemia hemolítica autoinmune. Entonces ustedes dicen, bueno, no es el lupus el que me está causando la anemia porque no es hemolítica autoinmune, pero puede que el lupus me esté contribuyendo porque es una enfermedad inflamatoria. Pero como está tan bajito de hemoglobina, miremos si es algo mixto. Entonces se van y miran todos estos parámetros y solicitan la ferritina, pero además el hierro se
porque si esta está elevada por un proceso inflamatorio del lupus, porque es un reactante de fase aguda a la ferritina, acuérdense también, puede que el hierro esté bajito, y si la saturación de hierro está bajita, ese paciente tiene una ferritina elevada por su lupus, pero tiene una deficiencia de hierro y requiere que se le ponga hierro endovenoso u oral. Entonces, cómo se pueden mezclar las situaciones de anemia crónica y de anemia por deficiencia de hierro. Listo. Estos son, en un libro de hematología son 200 páginas, ¿no? O sea, si ustedes hablan su libro de medicina interna y ven anemia, estoy segura que dicen, ay no, cerremos esto y sigamos estudiando inmunología, porque de aquí a que yo me lea todo esto, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, hay unos libros de laboratorio clínico, que son libros que se utilizan mucho también para bacteriología, que es donde está, digamos, más simplificado esto, y uno a nivel de ustedes que todavía no han comenzado la práctica clínica, por lo menos en sus vacaciones échenle una miradita, porque el hemograma es algo que realmente, no es porque yo sea hematóloga, y me imagino que todo el mundo les dice que su clase es la más importante en medicina, pero realmente piensen quién no le piden un hemograma día a día, y si uno no lo sabe interpretar, pues qué vergüenza, ¿vale? Y además puede tener serios problemas su paciente, obviamente ya cuando estén ejerciendo. Desde el punto de vista de la línea blanca tenemos los neutrófilos aumentados se llaman neutrofilia, desde el punto de disminuciones neutropenia. ¿Qué nos hace que los neutrófilos nos aumenten? Pues ustedes saben ya que son células que nos van a reaccionar en procesos inflamatorios e infecciosos. Todo esto puede ocasionar que ellos se aumenten y muchas otras cosas más. Esto es apenas una pequeña lista de lo más frecuente. Y hay algo interesante, por ejemplo, los esteroides. A veces los pacientes están tomando prednisona, dexametasona y mantienen unos leucocitos que normalmente pueden ir hasta 10.500 o 10.000, los mantienen en 14.000 o 15.000, porque los esteroides liberan interleuquinas que hacen que ese pool marginal, o sea, esa línea de células que está justo antes de salir por el endotelio vascular hacia el torrente sanguíneo, se moviliza más rápido, es lo que llamamos nosotros la movilización del pool marginal. Entonces los corticosteroides, la adrenalina, la norepinefrina, hace que eso se libere muy rápido, y por eso hay leucocitosis, a veces falsas leucocitosis asociadas, por ejemplo, a ciertos medicamentos como los esteroides. Entonces, puede suceder que uno llegue a una consulta, esté tomando prednisona, sea un paciente con artritis reumatoidea, tenga 15.000 de leucocitos, y el médico general en urgencia le dice al paciente, tuve 37,9 de temperatura, ve la leucocitosis y dice, uy, no, tengo que descartarle ya mismo una infección. Pues puede que sí haya algo de infección, pero tiene que considerar que la leucocitosis puede ser también por el medicamento. Y la neutropenia, pues es otra cosa, es la disminución, puede ser otra cosa, pero también pueden estar relacionados a procesos similares, que hay un freno en la producción de los neutrófilos. Entonces puede ser una falla en la médula, como pueden ser también medicamentos, como pueden ser procesos autoinmunes, como miren que también pueden producir neutrofilia, o pueden ser procesos postinfecciosos donde la médula tiene lo que nosotros llamamos un freno medular o una disminución en la producción por todas las citoquinas que se pueden presentar luego de un proceso infeccioso, sea mediado por un Epstein-Barr, sea mediado por un HIV, sea mediado por el tema mismo del COVID, que tiene unas alteraciones hematológicas súper interesantes, citomegalovirus o virus de la familia del herpes. Entonces, la neutropenia puede ser un proceso fisiológico dentro de un proceso patológico, donde la médula, mientras trata de responder, el mismo proceso infeccioso causa unas citoquinas que la frenan, pero una vez se controla el proceso infeccioso, la médula arranca solita a producir como normalmente estaba. Entonces es muy importante ver la tendencia en el tiempo de cómo se va comportando, cómo llegó el paciente y cómo se va comportando el recuento de neutrófilos a lo largo de su seguimiento clínico, hospitalización o ambulatorio. Los eosinófilos son células que son muy importantes porque son células que nos participan en los procesos de hipersensibilidad y de reacción, digamos, a este tipo de procesos, por los gránulos que ellos tienen en su interior. Entonces, las eosinofilias en Colombia y en las zonas rurales, la primera causa es una infección por parásitos.
Entonces hay que descartar todos los parásitos que están, por ejemplo, en zonas cafeteras, estrongiloidiasis, que pueden darnos cuadros clínicos severísimos. No sé si ustedes ya vieron parasitología, si vieron estas enfermedades, pero la eosinofilia siempre infecciones parasitarias. Lo segundo, condiciones alérgicas o de hipersensibilidad. Lo tercero, por ejemplo, procesos infecciosos asociados como una aspergilosis o procesos autoinmunes como la vasculitis. Y los eosinófilos pueden disminuirse en procesos sépticos. Es muy importante, según la historia del paciente y el grado de eosinofilia, que puede ser leve, moderado o severo, de acuerdo al recuento, que pues por ahora no se los voy a dar de datos porque no es, pues, no es relevante en este momento para ustedes, pero uno la puede clasificar en leve, moderado o severa. Y hay una enfermedad que se llama el síndrome eosinofílico, que tiene unas características y es una enfermedad como tal. Y hay leucemias eosinofílicas. Bien, entonces puede ir desde una infección parasitaria hasta un estado leucémico, pasando por enfermedades alérgicas, infecciosas, autoinmunes, la eosinofilia. Entonces fíjense cómo una celulita, una sola celulita, nos puede dar procesos diagnósticos tan relevantes. Linfocitos, la linfocitosis está básicamente dada en procesos donde se requiere que estas células tengan lo que ustedes hablaban, la actividad. Está la infección viral, infecciones virales, obviamente, que tienen todo que ver con la hiperreactividad de este sistema para poder controlar estas situaciones. Y en procesos patológicos clonales como son las leucemias y los linfomas. Leucemias agudas o crónicas y linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Entonces tenemos patologías malignas tanto en las células B como en células T. Y tenemos procesos agudos y procesos crónicos que se comportan clínicamente completamente diferente. Y la linfopenia, que por ejemplo en este tema de moda del COVID es un factor de riesgo. Tener linfopenia es uno de los factores que predispone eventualmente a que la infección por COVID sea más severa. Puede verse en infecciones virales, puede verse en medicamentos inducidas por medicamentos y puede verse en las enfermedades autoinmunes. Tener los linfocitos bajos, acuérdense que esa relación CD4-CD8 es importante para la homeostasis desde el punto de vista de la inmunidad humoral. Entonces, pues nosotros, y pues celular, entonces nosotros tenemos que tener una clara lectura de los linfocitos siempre. En esta pandemia he descubierto yo que mis pacientes de quimioterapia, por ejemplo, que casi nunca veía yo los linfocitos porque son pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, cáncer de colon, que están en quimioterapia, donde lo que nos preocupa es el freno de los neutrófilos. He encontrado que por lo menos el 40% están haciendo linfopenias leves o moderadas con la quimio. Y hasta ahorita el mundo oncológico le está poniendo atención a raíz del COVID. Entonces, por eso nos ha tocado cambiar terapias durante esta pandemia y suspender a veces quimioterapias porque los efectos secundarios, además de los neutrófilos, pueden predisponer, en caso de que la gente realmente no se cuide, a que un paciente con quimioterapia que presente la infección del COVID, la mortalidad es casi del 90%. O sea que ha sido 3 meses absolutamente angustiantes ejercer la oncología en presencia del COVID porque todos nuestros pacientes tienen realmente dos titanes luchando versus una pandemia en donde todo el mundo quiere que esté confinada las personas y nosotros con pacientes inmunosuprimidos que requieren tratar una enfermedad que les puede comprometer su vida. Entonces los linfocitos son células muy importantes también en todos los procesos pues, hematológicos y diagnósticos para ustedes como médicos, desde ya estudiantes y médicos internos y generales y residentes después y especialistas. Los monocitos también son unas células que ustedes saben, todo el sistema monocito macrófago, puede haber monocitosis, puede haber monocitopenia, sin embargo, pues esta parte yo realmente creo que en la parte clínica no es muy relevante. La monocitosis sí es una cosa que uno debe poner cuidado y pues puede estar en situaciones fisiológicas como el embarazo, pero también hay leucemias monocíticas,
trastornos hematológicos malignos, y todos los procesos inflamatorios agudos pueden causar, o crónicos, también pueden causar monocitosis. Una artritis reumatoidea puede igualmente causar monocitosis. Y las plaquetas. El número de plaquetas nos puede hablar de un aumento en las plaquetas, que se llama trombocitosis, o una disminución en las plaquetas, que se llama trombocitopenia. El rango normal es de 150.000 a 400.000. La verdad es que yo estudio a los pacientes por debajo de 120.000, que es otro parámetro que se da clásicamente. Sin embargo, si a uno le dicen cuál es el valor normal de plaquetas, pues es de 150.000 a 400.000. Todo lo que esté por debajo es trombocitopenia y todo lo que esté por encima es trombocitosis. Si está de 150.000 a 100.000 es leve. Si está de 100.000 o menos de 100.000, perdón, a 50.000 es moderada, menos de 50.000 es severa y menos de 10.000 es muy severa. Algunos hablan menos de 20.000, muy severa. Y obviamente, ustedes recuerdan que el tiempo de sangría, que es una prueba de laboratorio, si la han visto, va de acuerdo al número de plaquetas y a la función de plaquetas. A medida que baja el número de plaquetas hay mayor riesgo. Por ejemplo, se dice que plaquetas menores de 25.000, uno tiene hasta un 20% más de riesgo de sangrado espontáneo a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el mecanismo de la trombocitopenia y con las causas de ella. Entonces, pues, no necesariamente uno puede tener 8.000 plaquetas y no estar sangrando, puede tener 100.000 plaquetas y estar sangrando activamente. Entonces, es un concepto que va variando de acuerdo a la enfermedad, pero en líneas generales esa es la manera de clasificarla, y usualmente uno por debajo de 10.000 tiene que buscar un soporte transfusional de esos pacientes. Está aumentado, por ejemplo, el número de plaquetas en estas situaciones y está disminuido, por ejemplo, en estas situaciones. Para nosotros es importante saber el mecanismo de la trombocitopenia para poder dar nuestros tratamientos. Estos sí son situaciones donde en general el hematólogo participa y maneja a los pacientes. No es prudente quedarse viendo una trombocitopenia sin estudiarla, porque el paciente puede complicarse y pues la verdad es que yo sí consideraría que todas las alteraciones plaquetarias, ustedes corroboran primero que no sea es algo importante, es una pseudotrombocitopenia, o sea, hay personas que tienen anticuerpos que cuando se toma la muestra, lo que hacen es que las plaquetas en el medio donde se preserva la muestra se peguen entre ellas, y al pasar por ese cólter, por esa impedancia que les estaba diciendo y esa dispersión de luz, las cuentan de pronto como un linfocito, por decirlo así, en el mismo baño de células. Entonces van a salir menos plaquetas, pero es porque están todas pegadas como en un clúster ahí, y eso se ve en la sangre periférica. Entonces la bacterióloga, si reporta trombocitopenia y en el sangre periférica hay agregados plaquetarios, uno tiene que pedir que tomen esa muestra en un medio que se llama un medio citrado, que no deja que se pegue, y ahí sí sale el recuento. Entonces hay una condición que se llama pseudotrombocitopenia o trombocitopenia ficticia, que es cuando las plaquetas realmente tienen un número normal, una función normal, pero por este tipo de anticuerpos que puede presentar la persona en el medio que se preserva, que es el EDTA, se hacen agregados y hay que pedirlo en un medio citrado para que se pierda esa condición. Entonces, pues anteriormente se hacían los recuentos manuales, así se medía el hematocrito, la hemoglobina, así lo hacíamos nosotros, o a mí me tocó en mi rural por allá en el año 90, y uno se metía al laboratorio y miraba las láminas con las bacteriólogas. Hay unas formas que ya están automatizadas, que yo no pretendo que se las aprendan, porque realmente, pues, en mi concepto no tienen una mayor utilidad, pero pues estas son las fórmulas de Winthrop con las cuales se calculan todos estos parámetros. Y pues básicamente es esto lo que yo les decía. Las células van en un tubo, con un tubo lila. Acuérdense, cuando ustedes sean médicos tienen que saber los tubos donde se toman las muestras, porque a veces las enfermeras, doctor, un tubo lila o un tubo rojo, y uno queda loco. Uno tiene que saber eso no es de la enfermera ni de la bacterióloga, uno tiene que saber eso. Entonces el tubo lila es donde se toman, digamos, la parte de los hemogramas. Esto van a esta máquina donde se hace el recuento de esa celularidad, y hay unos que van para unos baños, hay otros que las células rojas van para acá, y se va haciendo todo ese lisado y no lisado de las células para hacer los diferentes
mediciones que se requiere por la máquina. Varios tipos de hemograma, hay unos que dan más parámetros que otros, tipo 1, tipo 2 da más parámetros, el tipo 3 y el tipo 4 que es el que ya realmente se encuentra en la mayoría de las instituciones, ¿sí? Y digamos que es el más frecuente donde uno ve casi todos esos parámetros que les estoy comentando. Y están los hemogramas tipo 5. Entonces, fíjense que yo les quiero mostrar estos dos. La verdad es que esto depende de la institución. Uno lo que ordena es un hemograma, pero por ejemplo en mi institución en Imbanaco, ya se estandarizó solo un tipo de hemograma y hay un código para esto. Códigos que también les recomiendo que comiencen a familiarizarse porque el ejercicio médico en la vida real tiene muchos bemoles no científicos, entonces hay que saber qué va a pedir uno y qué quiere uno. Si uno quiere solamente el valor de hemoglobina de hematocrito, uno pide un eritrograma, por ejemplo, ¿sí? Si uno quiere solamente el valor de plaquetas, entonces uno le puede pedir un recuento de plaquetas. Pero si uno necesita todos los parámetros del hemograma, pues uno pide un hemograma donde le den el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular, el recuento de leucocitos, el diferencial de leucocitos, el ancho de distribución eritrocitaria y el recuento de plaquetas. Y si uno quiere un poquito más de datos, el 5, digamos que son los de las instituciones grandes, los laboratorios grandes, aquí en Cali la gran mayoría dan el 4 o el 5, les puede dar todos esos parámetros anteriores, pero a las plaquetas no solo el número, sino el volumen medio plaquetario, que también es importante, no lo mencioné, va hasta 12. Si uno tiene plaquetas muy grandes, es casi que diagnóstico de una enfermedad que se llama la trombocitosis esencial, que es como la policytemia vera, que es la de los glóbulos rojos, pero a nivel plaquetario, es una producción grande o un síndrome mielodisplásico de plaquetas, puede orientarlo hacia esos dos diagnósticos, tener el volumen medio plaquetario elevado, ¿ya? También puede sacar un plaquetocrito que realmente no le damos mucho valor nosotros, y el ancho de distribución, pues si están muy grandes las plaquetas, va a salir una curva hacia la derecha también incrementada. Entonces, pues estos son los tipos de hemograma automatizado. Ya hay unos en ciertos sitios, por ejemplo, donde se puede detectar células, por ejemplo, con inclusiones de plasmodium, e inclusive se pueden hacer fracciones de plaquetas inmaduras. El cuadro hemático de nosotros ya está empezando a dar estos reportes, el de la fundación que yo conozco también uno lo ve en sus pacientes, está comenzando a dar. Entonces ya cada vez automatizan más incluso los reticulocitos y todo esto. Bueno, aquí estamos nuevamente con temas que ya revisamos. Y esto es la tal curva poblacional que les he venido diciendo en las dos clases. Si yo tengo una curva hacia la izquierda, este es el tamaño de glóbulos rojos, este es el número de glóbulos rojos. Fíjense que la curva se me iría hacia la izquierda y probablemente con una base angosta. Si esta base, que es el ancho de distribución eritrocitaria, esto es el ancho de distribución eritrocitaria, se me amplía, quiere decir que hay células grandes que me la están jalonando hacia este lado y la mediana de esa curva probablemente me va a dar tamaños grandes. Si esa base se achica o es normal y la población me da volúmenes corpusculares pequeños, seguramente estoy acá. Si estoy aquí solo con una gráfica acá, seguramente tengo una ferropenia o una talasemia. Si tengo una gráfica con una curva que se va hacia la derecha, muy seguramente tengo glóbulos rojos, grandes, entonces tengo desde una anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12, una anemia hemolítica porque tengo los reticulocitos que me clonan esa gráfica hacia la derecha. Y fíjense cómo la distribución del dispersograma, volvemos a lo mismo, ustedes tienen que mirar la gráfica de su hemograma, porque ese otro que yo les estaba mostrando, acuérdense que los monocitos los dejaba aquí, depende de la marca de la máquina, los distribuye según ella los posiciona. En esta, los linfocitos acá, los monocitos acá, los neutrófilos y los eosinófilos. Y siempre quedan los basófilos, digamos, por fuera, porque es muy raro los trastornos de basofilia.
Pero si ustedes, vuelvo y les digo, tienen este recuadro con un manchón negro y aquí no hay nada, es porque tienen una linfocitosis. Si tienen un manchón negro aquí, por ejemplo, si este es el hemograma que están viendo y aquí hay muy poquito, tienen una monocitosis. Si tienen un manchón grandote acá y un manchón grandote aquí, tienen una neutrosis con monocitosis. Y si tienen una imagen similar a esta aquí, pues tienen una clara eosinofilia y cuando vayan a ver el recuento total de células van a ver que es así y se correlaciona. Este cuento de desviación a la izquierda, yo quiero que sean muy cuidadosos. No es que los hemogramas muestren que el hemograma se está desviando a la izquierda. Ese término es un término que se ha caracterizado por muchos años, pero lo que quiere decir, eso es left shift, es que uno comienza a ver células que no debería haber en la sangre periférica y comienzan a salir, por ejemplo, metamielocitos, promielocitos, ¿sí? Células que deberían estar en el compartimento medular que comienzan a salir, o blastos, no bastos, sino blastos. Y esos son pues procesos leucémicos que ya ese compartimento no aguanta esa cantidad de células y comienza simplemente por un sobrenadante a enviar esto a la sangre periférica. Entonces, cuando uno ve esa, entre comillas, desviación a la izquierda, que yo prefiero nombrarlo presencia de formas inmaduras en sangre periférica, uno tiene que mirar si esa médula está presionada a producir por un proceso agudo o si está teniendo un proceso hematológico maligno y hay que ir a estudiar esa médula muy seguramente.